Gonzalo Barrientos, director de Gobernabilidad de la Alcaldía de La Paz. Buen día, Gonzalo. Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo se encuentra? Buen día, estimado Rubén, buen día a todos los amigos y amigas del programa. Como tú decías, este es un tema muy polémico, muy sensible, el tema de la tarifa del transporte, pero es importante que veamos el contexto, ¿no? Estamos en una profunda crisis económica, ha subido el costo de la canasta familiar, el costo de vida. Cuando las señoras o los ciudadanos vamos al mercado, salimos horrorizados. Sube los medicamentos, sube los materiales de construcción, sube los repuestos. Cuando uno va a comprar un dentífrico, un jaboncillo, vemos que realmente todo ha subido. El material escolar, lo propio. Entonces hay una profunda crisis económica después de 20 años, cuando se nos ha dicho que íbamos a tener una economía blindada, íbamos a tener una de las mejores economías de la región. Ocurre todo lo contrario. Consideramos que este tema tiene que ser solucionado. Hacemos votos porque el presidente, los diputados, senadores y los políticos puedan darle una solución lo más antes posible. Ojalá sea así. De todas maneras, ¿qué es lo que ha generado esta crisis económica y a qué ha empujado en varios municipios ya desde el año pasado? A que se genere violencia, se genere confrontación. Hemos visto en Oruro que casi ha habido un fallecido, precisamente por esto de la tarifa del transporte público. En Santa Cruz, las movilizaciones, bloqueos, paros, en Cochabamba, en Potosí, bueno, en diferentes municipios. En el municipio de La Paz hay una nueva práctica que es la Paz en Paz, y que significa concertar, dialogar, siempre en el marco de respetar la Constitución, las leyes, a las autoridades, a los dirigentes, a la población, y trabajar por el bien común. En ese entendido, se ha inaugurado este pasado día domingo el encuentro para la mejora del transporte público por el bien común, con la participación de representantes de la Federación de Juntas Vecinales, del Control Social, de la Federación de Transporte Chuquiago-Marca y del Transporte Libre, más de 80 dirigentes, conjuntamente el gobierno municipal. Se han planteado 5 comisiones. Estas comisiones están trabajando. Son 3 comisiones que han terminado su trabajo respecto a la mejora del servicio, la mejora vehicular, la regulación. Ayer ha habido una reunión de los responsables de las comisiones y de los ejecutivos de todas estas organizaciones. Se ha declarado un cuarto intermedio hasta mañana a las 5 de la tarde. Mañana a las 5 de la tarde nuevamente se instala la plenaria y vamos a recibir ya no solo un informe de los consensos que se ha llegado en estas comisiones, sino que debemos tener planes de trabajo, cronogramas, responsables institucionales, cómo se va a realizar el monitoreo, el seguimiento, la regulación, etcétera, de todos estos acuerdos y consensos en los que se ha llegado en estas mesas. Por ejemplo, en el tema de la mejora vehicular, el tema de asientos, por ejemplo, ¿hasta qué plazo se va a dar para que todos cumplan con esta mejora vehicular, el tema de puertas, el tema de los vidrios, en la mejora del servicio, por ejemplo, el tema de la frecuencia de espera, el cumplimiento de rutas de principio a fin, sábados, domingos, feriados, en la noche, el trato al usuario. Entonces son varios temas que estamos trabajando y hay algo muy importante, Rubén, que está ahí y que nos parece es muy importante porque es una muy buena noticia para todos. Hay un consenso que ojalá se logre, se concrete, que por primera vez se tenga un transporte diferenciado en minibuses para escolares. Son más de 134,000 estudiantes que se tienen en nuestro municipio y sería realmente un gran apoyo social a los estudiantes en las escuelas, en las unidades educativas. Lo propio para personas con discapacidad y personas de la tercera edad. Hay algo muy importante que hay que resaltar. Coincidencia total entre todos de erradicar de raíz y además drásticamente el trameaje.
¿Cómo se lo tiene que hacer? Precisamente por eso se está trabajando en los planes, cronogramas, responsables institucionales, etcétera. La tarifa nocturna también está ahí en debate. Entonces, todos estos aspectos se los está trabajando y mañana a partir de las 5 las comisiones harán conocer sus resultados. El jueves continuamos a las 5 de la tarde también y el día sábado a partir de las 10 de la mañana. Hemos planteado un plazo de que hasta el día sábado todas las comisiones tendrían que terminar su trabajo y en función de aquello ya empecemos a trabajar en la implementación de todos los acuerdos. Gonzalo, entendemos que el estudio que ha encargado la alcaldía ha planteado un incremento inminente, más allá de cuánto. Esto seguramente se va a definir algo mañana y quizás hasta el fin de semana. Así es, Gonzalo. Bueno, hay un estudio técnico, es importante que recordemos, Rubén, que ya el año pasado, en el mes de marzo, el transporte de Chuquiao Marte y Transporte Libre habían planteado el incremento de la tarifa. Ya va a ser un año y obviamente la tarifa se mantiene. Ahí habíamos logrado un acuerdo, que podamos trabajar en un diálogo con los diferentes sectores y en esta mesa de trabajo se acordó la elaboración de un estudio que esté a cargo del gobierno municipal. El gobierno municipal se comprometió a entregar este estudio el 13 de febrero, se ha cumplido con este compromiso. Este estudio es muy diferente a los estudios que se hacía antes. ¿Por qué? Porque no solo es una hoja de costos o es la parte técnica de la tarifa, sino es un estudio social y además un estudio económico de cómo está el bolsillo del ciudadano de a pie. Y además, ¿cuáles son las preocupaciones que se tiene por parte de los vecinos? Se ha hecho encuestas a diferentes hogares, se ha hecho encuestas también a los transportistas. Entonces, en la parte técnica, se ha establecido una banda mínima 2.17. Ese es el dato de lo que está ocurriendo con la economía y con la parte técnica. O sea, ahí no tienes la culpa tú, ni yo, ni los choferes, ni los vecinos, sino es un tema económico, como te decía, que tiene que ver con la crisis económica que vive el país. Es importante resaltar aquello. Entonces, estos datos se los ha pasado ellos, lo están analizando y lo van a considerar. Son ellos los que tienen que considerar esta situación. Entendemos, claro, que no solamente ameritaba que el estudio implique costos, nada más, porque el servicio, en realidad, del transporte en La Paz amerita un diagnóstico muy general. Todos usamos el minibús, todos usamos un trufi, todos usamos un taxi, todos usamos un micro y todos usamos el Puma Catari o el Chiquititi. Sabemos las características de cada tipo de transporte. Por ejemplo, los minibuses tienen vidrios rotos, asientos mugrientos, choferes que no cumplen con la limpieza de su vehículo, algunos asientos hasta te pueden perforar el coxis, por decirlo así, porque están construidos o mullidos sobre algo, sobre fierro y lamentable. Esta mañana yo vine en un trufi y vine todo el camino incómodo porque la esponja del asiento estaba plana y prácticamente vine sobre los fierros, ni siquiera unos fierros planos, entenderá usted, Gonzalo. ¿Qué problemas encontró este estudio en relación al servicio, si nos puede especificar? Bueno, este estudio nos muestra, por ejemplo, que hay preocupación en la población del tema de la seguridad. Un 49% de la población no se siente seguro, por ejemplo, en el transporte público. Respecto a la comodidad, también un porcentaje similar genera estos reclamos respecto a la comodidad, el tema de los asientos, el tema de que funcionen los vidrios, el tema de las puertas, por ejemplo, la antigüedad de los vehículos. Pero también hay datos muy importantes que hemos tenido de acuerdo a este estudio. En el tema de la antigüedad de los vehículos, más del 50%, por ejemplo, ya son modelos mucho más modernos, pero todavía falta un porcentaje.
En el tema de la comodidad, por ejemplo, los asientos, lo que tú decías, si bien hay un buen porcentaje que ha mejorado, pero hay otro porcentaje que no. Entonces, es por eso que se ha tomado la decisión de que se elabore planes de manera conjunta de cómo vamos a garantizar lo que tú dices, por ejemplo, para que no ocurra lo que tú dices o lo que reclaman algunos vecinos. Darnos un plazo, hacer un cronograma de trabajo. ¿Cómo vamos a hacer la verificación de aquello? ¿Cómo, por ejemplo, tú, estimado Rubén, con lo que dices, puedes denunciar o hacer conocer tu preocupación? Tenemos que tener una línea gratuita, tenemos que tener un WhatsApp, tenemos que tener el QR ahí en el minibús, su número de placa, etcétera, para que inmediatamente tú digas, alcaldía, esto pasa en este minibús a tal hora y esto es lo que pasó en tal línea. Entonces, inmediatamente se tiene que actuar. Obviamente va a haber un plazo y ese es el compromiso de los choferes que en un plazo determinado van a mejorar la calidad del servicio. Ese es un compromiso ya asumido. Mañana, por ejemplo, Rubén, a partir de las 5 de la tarde, la Comisión de Mejora Vehicular ya ha terminado su trabajo, ya se han firmado las actas, acá te las muestro, están firmadas por todos, y en esta comisión, por ejemplo, se va a explicar todo toda la implementación, aplicación y cumplimiento, por ejemplo, de lo que hace a la mejora vehicular. Nos estamos tomando todo el tiempo necesario para no cometer el error que ocurrió el año 2016, donde hubo compromisos, algunos se cumplieron y otros no. Entonces, precisamente tomando en cuenta aquello, lo que estamos haciendo es elaborar planes, cronogramas, compromisos, responsables, etcétera, para que se pueda garantizar el cumplimiento y tengamos un muy buen servicio como se merece la población. Obviamente, también, ¿qué dicen los choferes? Siendo equilibrados, dicen, sí, aceptamos aquello, no es en todo en general, pero también respecto al trato a las personas, a veces recibimos también un maltrato, dice, de algunos vecinos. Hay algunos que vienen, lo pintan, lo rayan, lo cortan nuestros asientos, a veces nos tiran con la puerta. Entonces, todos tenemos que contribuir a que tengamos un muy buen servicio. ¿Y cómo se posibilita eso, Rubén? Con esta nueva práctica de la paz en paz, de dialogar, de conversar y de comprometernos a cumplir todos estos compromisos para tener un muy buen servicio para la población. De los puntos que abordó Gonzalo, a mí personalmente y como a todos, debe preocupar también la seguridad del servicio. ¿Qué implica la seguridad? Primero, de que uno llegue a destino sin ningún problema. Segundo, ya hay casos muy conocidos respecto de choferes, de algunos conductores que en algunos momentos, en algunos tramos, en algún viaje de los pasajeros, abusaron de niños, abusaron de niñas, abusaron de jovencitas, las violaron, en algunos casos hasta las mataron, las sustrajeron. Hay una serie de hechos que afectan la seguridad ciudadana. ¿Qué se tiene que hacer en esto? ¿Cómo ha trabajado la comisión o la mesa técnica respecto de este problema en particular? ¿Cómo se puede garantizar al ciudadano, al usuario, de que pueda llegar desde su punto de salida al punto de destino sin ninguna rasguñadura, si es que vale la metáfora? Bueno, respecto a este punto, uno se ha planteado la instalación de GPS en todas las unidades vehiculares. Esto que va a permitir, por ejemplo, que se identifique al minibús, por ejemplo, en todo el recorrido que tiene que ser de principio a fin, la identificación interna con QR, con número de placa, la tarjeta de operación autorizada por el gobierno municipal, para que inmediatamente uno apenas suba a un minibús pueda pasar el QR o la fotografía de la placa al familiar, al amigo, para que se sepa en qué minibús se está yendo. Además que inmediatamente por el tema del GPS esto ya
también se identifica, ¿no? Entonces, esto va a ayudar bastante a la seguridad de todos los pasajeros, pero no solo la seguridad, sino el GPS también que nos va a permitir controlar las frecuencias de cada minibús que cumpla de parada a parada su tramo, no tenga que hacer trameaje, porque eso el GPS inmediatamente se puede verificar, que se trabaje los sábados, los domingos, los feriados, los horarios nocturnos, por ejemplo. Hay muchas zonas que se quejan de aquello porque el día domingo, por ejemplo, a las 5 de la tarde ya no tenemos el minibús, ya no hay el servicio o el trameaje, como tú decías. Entonces, o como decía, perdón. Entonces, en el tema de la seguridad se está trabajando. Esto lo está trabajando la Secretaría de Movilidad y Seguridad Ciudadana. Y mañana se instala la plenaria y se va a dar un informe y se va a presentar ya el plan de trabajo, Rubén, de cómo vamos a garantizar la seguridad del pasajero, un muy buen servicio de calidad, tema asientos, vidrios, puertas, limpieza, en la mejora del servicio también, las frecuencias, los horarios, la disponibilidad nocturna, el trato al usuario, etcétera, etcétera. Entonces, tres comisiones ya han terminado su trabajo: la comisión de mejora del servicio, mejora vehicular, y la desregulación, que es la que tiene que trabajar en el cumplimiento de todos los compromisos. Como ha visto nuestra audiencia, como escucha nuestra audiencia, fíjense, estamos hablando con Gonzalo Barrientos, director de Gobernabilidad de la Alcaldía de La Paz, con quien hemos abundado no sobre el costo de la tarifa del transporte, sino sobre otros temas inherentes al servicio de transporte en La Paz. La seguridad, la calidad de los vehículos, la comodidad del pasajero, son temas importantes que, cierto, deberían abordarse siempre al resolver la demanda del costo del transporte. Ahora vayamos al costo del transporte, Gonzalo, si le parece. ¿Desde cuándo van a regir estos nuevos costos? El acuerdo más o menos qué implica con cada uno de los servicios, ya sea minibuses, microbuses, trufis, taxi, creo que es el servicio libre, como también los radiotaxis. ¿Nos puede contar, por favor, Gonzalo? Bueno, hay dos comisiones que todavía están trabajando: la comisión de tarifas en minibuses y carris, y la otra comisión, tarifas en las góndolas o micros y los trufis. Estas dos comisiones siguen trabajando, esperemos que terminen su trabajo, logren un consenso. De todas maneras, el día sábado máximo terminan estas comisiones, pero como tú decías, no solo es la tarifa, sino son muchas otras cosas. Pero hay algo que me permito comentarte, que está sobre la mesa del diálogo, el debate, el tema del pasaje diferenciado, que ha sido una solicitud de la Federación de Juntas Vecinales y que lo ven con buenos ojos los choferes. El pasaje diferenciado para escolares, que no hay en los minibuses. Es una población muy importante a la cual se tiene que apoyar. Entonces, podría darse, y esperemos que sea así, lo del pasaje escolar, que sea diferenciado, personas con discapacidad, un sector vulnerable que tiene que ser apoyado, la tercera edad también. Por otra parte, el tema de la tarifa nocturna, si es que se establece alguna decisión, desaparece, no desaparece, está también eso en discusión. El tema del trameaje, como te dije hace un momento, la decisión es erradicar, pero de raíz, el trameaje, ¿no? Entonces, estos temas están ahí, que se los está planteando, y las otras dos comisiones que quedan están... El debate es muy caliente, se vale el término Claro ahí. que sí. Es un tema muy sensible, pero vamos a esperar y que sea el tiempo que sea necesario, que sigan dialogando, y una vez que terminen, seguramente harán conocer qué consenso han logrado fruto del debate.
Ahora, no va a ser que de manera unilateral los transportistas eleven el costo de la tarifa de transporte en La Paz. ¿Cuáles son los parámetros, si nos puede explicar brevemente, Gonzalo, ya para despedirlo? Hay un parámetro técnico que se ha hecho conocer. El año 2016, por ejemplo, ¿cuál era la banda, el parámetro? Porque es una banda la que establece el estudio de acuerdo a la norma. El año 2016 era 1.80 y 2.20. O sea, entre 1.80 y 2.20 era un parámetro que técnicamente era el recomendable técnicamente. Y se tomó la decisión de 2 bolivianos. En este caso, ¿cuál es la banda? Es 2.17 a 2.43. Entonces, en ese rango es la recomendación, ¿no? Es el estudio que está ahí, que, bueno, quienes deciden, quienes consensúan, quienes debaten, quienes concertan, son la Federación de Juntas Vecinales, Control Social, Chuquiago-Marca y Transporte Libre. Ahora, en la tarifa nocturna, en el caso de los minibuses, Gonzalo. Te decía hace un momento, está en la mesa del debate la tarifa nocturna. ¿Se mantiene? ¿No se mantiene? Porque en la noche normalmente quienes trabajan en este horario nocturno utilizan el servicio. Los estudiantes, por ejemplo, los universitarios, también utilizan masivamente aquello, ¿no? Entonces, está ahí. Hay una posibilidad de que ya no haya la tarifa nocturna, o sea, una tarifa plana. Entendemos. Se está considerando aquello. Ahora, ¿qué haremos con los microbuses? Bueno, respecto a los microbuses, se está también en la otra comisión, se está también analizando. Hay ahí algunas propuestas por parte de FEJUVE, de Control Social, también de Chuquiago-Marca y del Transporte Libre. Lo propio, están también debatiendo intensamente. Tenemos la información que van a intensificar sus reuniones y que, bueno, esperemos que lleguen a un consenso. ¿Desde cuándo regirían estos costos, Gonzalo? Es también algo que se va a definir, no hay ninguna decisión. Será seguramente el consenso que en este encuentro nos permita tomar la decisión de los tiempos, los plazos, etc. Muy bien, Gonzalo. No lo perjudicamos más, así que gracias por la deferencia que ha tenido con la razón de explicarnos ampliamente sobre este problema del transporte en La Paz, que va a desembocar en nuevos pasajes, nuevos costos. Es inminente el incremento de tarifas de transporte en la ciudad de La Paz, no sabemos cuándo, seguramente lo definirán las comisiones respectivas. Gracias, Gonzalo, un abrazo hasta allí donde se encuentre. No, muchas gracias, Rubén, un honor participar del programa. Si me permites dar una muy buena noticia, el día viernes se inaugura la primera superobra, más de 22 millones de bolivianos, el puente Unión del Bicentenario, ¿no? Donde está el Playón Verde, puente Unión del Bicentenario, más de 22 millones, se inaugura este día viernes a partir de las 5 de la tarde, va a unir dos macrodistritos, tanto San Antonio como Periférica, a la altura del Hospital Arcoíris. Es un puente tridizo, muy hermoso, y bueno, que va a permitir también que el transporte, los vecinos y todos en general podamos ya ser parte de este importante proyecto, no solo en beneficio de estos macrodistritos, sino de todo nuestro municipio. Muchísimas gracias y un gran saludo, estimado Roy. Aplaudimos esa primera superobra del año, nos estará diciendo, o de la gestión. Bueno, hace 2 semanas atrás hubo otra superobra, casi 12 millones en Achumani, el parque ecológico que tiene parques para niños, Claro tiene que sí. el parque canil más grande, iluminación, etcétera, etcétera. Y después de este viene la tercera. Estamos trabajando con la avenida Pumaya, finalizado la Pumaya hacia las Naciones Unidas, por lo Justus. Qué bien. Más de 25 millones, Rubén, también, que más allá, si deseas, con todo gusto, estamos para explicar. Podemos hablarlo mañana pasado,
cuando usted guste, lo vamos a convocar para hablar de esas superobras. Primero hay que felicitar al gobierno municipal por esta superobra que va a ser entregada el viernes. Nos alegramos nosotros de corazón. Gracias, Gonzalo, lo despedimos. Hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias, Rubén. Un gusto, un honor. Buen día de Dios. Gracias. Buen día de Dios le decimos al director de Gobernabilidad de la Alcaldía de La Paz, don Gonzalo Barrientos. Con él hemos hablado